Hola, Dios la bendiga. Hola, Dios lo bendiga. Mi nombre es Giovanni Ramírez y vengo con un mensaje muy importante, muy especial. Es acerca de cuál es la verdadera iglesia del Señor. Y este título, este derecho se lo está pidiendo más de 34,000 denominaciones cristianas y pseudocristianas. Y vamos a ver a través de las escrituras a cuál iglesia le corresponde este nombre. Y vámonos rápidamente al libro de las Sagradas Escrituras, donde la palabra iglesia, que viene del original griego, eclesia, tiene una connotación o un significado griego que significa asamblea de senadores romanos. Esta palabra de la iglesia fue sacado del original griego. Pero si nos vamos al original hebreo, donde viene sacado la palabra iglesia, que viene de un original llamado Keilah o Kahal, y a los primeros que Dios llamó pueblo, asamblea o congregación, fue la primera congregación en el desierto que está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Y ahí podemos ver claramente donde Dios a su pueblo lo llamó pueblo o congregación al monte de Sinaí. Ahora bien sabemos nosotros que a los primeros que Dios llamó congregación fue el pueblo de Israel que Dios sacó en medio del desierto, a la primera congregación que Dios le dio los mandamientos. Entonces, si nos vamos nosotros a las Sagradas Escrituras, vemos que no aparece el nombre de ninguna iglesia o ninguna denominación cristiana. Por mucho tiempo estuve en religiones y en iglesias cristianas, sediento de la verdad, sediento de conocer de cuál es la verdadera iglesia, de cuál es el verdadero pueblo de Dios. Y pasé por muchas doctrinas y muchas instituciones y denominaciones cristianas, donde cada una se estaban peleando por este derecho. Y el deseo que tenía en mi corazón de escudriñar cada día más la verdad, me acercó a este tesoro tan importante que podemos nosotros solamente conocer si le ponemos un filtro a la palabra de Dios con las raíces hebreas. Ahora, si nosotros vemos cuál es el verdadero pueblo de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34 dice: vienen días donde haré pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, Dios, desde el principio de Génesis a Apocalipsis, está hablando de una sola mujer, de un solo pueblo que le fueron dados decretos, mandamientos, le fue ordenado hacer fiestas, le fue ordenado hacer Shabbat, celebraciones, y sobre el cual ese pueblo está encargado de llevar su nombre. Ahora, la teología cristiana dice que Dios se divorció de Israel y que le dio carta de divorcio, sobre lo cual Dios cogió un nuevo pueblo que es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, contextualizando por completo el pueblo de Israel, al cual le fueron dados leyes y mandamientos. Ahora, bien sabemos nosotros que Dios se separó de Israel, porque en el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice que si guardare mis mandamientos yo los bendeciré, pero que si desobedecieron mis mandamientos que yo el Señor te doy, sean esparcidos por toda la tierra. Y sabemos que Israel trajo idolatría a su templo cuando Salomón consiguió las 1000 mujeres, las 300 esposas y las 700 concubinas que eran egipcias. Por eso Dios decía en su palabra que ciertamente no unáis a yugos desiguales, porque ciertamente el día que lo hagamos, nuestro corazón se inclinará hacia vuestros dioses. Entonces, cuando Salomón se une con estas egipcias, trae idolatría a Jerusalén, llevando esa idolatría al templo, lo cual causó una abominación desoladora. Y luego, con su hijo Jeroboam, las 10 tribus fueron
10 de esas tribus fueron esparcidas por toda la tierra. Porque como Dios se cansó de la idolatría, de la fornicación de Israel, Dios en el libro de Oseas le dio carta de divorcio a Israel, pero no le dio carta de divorcio a Judá por amor a David. Porque dice en la palabra que nunca faltará quien gobernase mi pueblo, sino de la descendencia de David, y la única descendencia de David viene de la tribu de Judá. Ahora, Dios no podía volver a tomar a Israel, las 10 tribus que fueron esparcidas, porque la ley se lo impedía, porque ya le había dado carta de divorcio. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que vienen días donde haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 28, dice el Señor Yeshua cuando se acercó a su pueblo y se sentó con los 12 apóstoles que representan las 12 tribus de Israel, donde el Señor les dice: este es mi sangre del nuevo pacto. Ahí en este momento el Señor se estaba reconciliando con las 12 tribus de Israel. Porque muy bien lo dice Jesús: yo he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que la verdadera novia del Señor, la esposa del Señor, es Israel. No es una iglesia cristiana fundada por hombres. Recuerda que todas las denominaciones cristianas vienen con herencia de la iglesia católica. Y no puede ser tampoco la iglesia católica, porque la iglesia católica significa universal, que quiere decir un sincretismo que hizo el emperador Constantino para congraciarse con todos los judíos y con todos los nazarenos, porque así eran llamados los primeros discípulos de Yeshua, los nazarenos, sobre el cual da una interpretación equivocada de cristianos, sino nazarenos. Entonces Constantino, queriéndose congraciar con los nazarenos, dijo que la religión de los nazarenos iba a ser la religión del Imperio Romano y lo llamó catolicismo, que significa universal. ¿Qué pasó? El Imperio Romano venía con herencias de creencias del Imperio griego, que eran culto a los dioses, culto a Zeus, culto a los dioses del Olimpo. Entonces Constantino cogió todas esas creencias y la mezcló con las creencias de los nazarenos y hizo un sincretismo y mezcló todas esas creencias paganas. Más adelante vino la Reforma protestante con Martín Lutero, un monje que tenía por completo un contexto completamente romano y griego. Un emperador, un monje, que odiaba a los judíos. Entonces, a partir de ahí vino la reforma de Martín Lutero y fueron naciendo las denominaciones cristianas. Gracias a Dios por las denominaciones cristianas, pero están descontextualizadas, están separadas de Israel, porque vino la teología del reemplazo a través de Constantino, a través de los reformadores de la fe. Y si nosotros vamos al original y volvemos al principio, sabemos que Dios no sacó a su pueblo de Israel, porque Dios hizo pacto con una sola nación, que es Israel. Que Israel pecó, sí, pero que Dios volvió y la llamó, la volvió y la recogió entre las naciones. Y Dios nos está llamando a que seamos ese Israel. La verdadera iglesia del Señor es la causa de la unión de la tribu de Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín. Por eso Dios permitió que José fuera gobernador en Egipto y tuviera 2 hijos en Egipto, uno llamado Efraín y otro Manasés, porque a través de la unión de José con esta egipcia, Dios prolongó, o Dios extendió la misericordia hacia los gentiles. Por eso nosotros los gentiles estamos injertados en la tribu de Efraín. Y muchas gracias a Dios, porque
permitió que José gobernara en Egipto, porque a través de José fuimos injertados en la tribu de Efraín. Por eso vemos en las Escrituras que cuando Dios permitió de que Jacob volviera a encontrarse con su hijo José, sentara a sus hijos en sus mulos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quería decir que Dios le estaba dando la herencia a sus hijos, a los hijos de José, de que heredaran los dos una tribu, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Porque la tribu de Dan, en el libro de Apocalipsis vimos, o podemos ver, que fue completamente arrancada de las demás tribus, porque la tribu de Dan fue la que indujo a Israel a idolatría cuando estuvo en el desierto. Por eso podemos ver también a Judas, que representa a la tribu de Dan, porque fue su lugar destituido, fue reemplazado. Judas fue reemplazado por Pablo. La tribu de Dan fue reemplazada por la de Efraín, nosotros los gentiles. Entonces, si nosotros fuimos injertados en la tribu de Efraín, Dios los bendiga, gracias al Señor, también tenemos derecho y deberes de guardar pactos, mandamientos, Shabbat, celebraciones. Porque el pueblo cristiano descontextualizó por completo al pueblo de Israel, diciendo hoy en el siglo XXI que los mandamientos son para los judíos, pero las promesas son para los cristianos. Cuando vemos que Dios condiciona las promesas a un cumplimiento, al cumplimiento de sus mandatos, de sus estatutos. Dios los bendiga y que la gracia del Señor cada día los motive a buscar cada día más de su presencia. Dios los bendiga y recuerda que la verdadera iglesia del Señor, el pueblo del Señor, no está descontextualizado de Israel. No, sino que nosotros los gentiles y los judíos, por la fe en Yeshua, somos injertados, como dice en el libro de Romanos, en el buen olivo. Dios los bendiga y muchas gracias por ver este video. No lo olvide suscribirse y compartir. Dios los bendiga.